hermanos que nos ven por medio de las redes. Les bendiga claramente. Estamos en la parte del estudio de Romanos capítulo número 7. Vamos a entrar. La semana pasada precisamente qué era lo que el Señor había llevado en la parte de la cruz. ¿Verdad? Habíamos visto el ejemplo de Abraham, el ejemplo primero nos hablaba de Abraham como el padre de la fe, en qué momento él recibió la parte de la promesa, en qué momento nosotros no era por un rito externo que nosotros que en el momento que Dios ha trazado para que nosotros podamos poner el ejemplo porque veíamos que estaba de la casa de Judá y que creían que simple y sencillamente por la casa de Judá ellos ya eran partícipes de la que es todo el estado del que ya el corazón ser humanos y como la carne que habita en nosotros nos gusta cumplir los mandamientos que son externos y olvidar los mandamientos que nadie ve, ¿no? Y entonces al final de cuentas lo importante no era necesariamente que la persona se circuncidara porque les poníamos el ejemplo que la circuncisión no teníamos nada de qué gloriarnos las personas que se hubieran circuncidado. ¿Por qué? Porque esa persona no hizo nada para circuncidarse, sino quien la hizo. De acuerdo al mandamiento, los padres eran los que habitaban en la obediencia y llevaron al niño a los 8 días de nacido para que pudiera ser ¿qué? Para que pudiera ser circuncidado. Entonces, en ese momento, ese niño no obró en fe, sino más bien quienes fueron los padres. Ahora, el que el niño tuviera la señal no quería decir que el hijo estaba caminando en las promesas del Eterno, porque la promesa del Eterno se daba cuando había un pacto establecido con él, y el pacto establecido con él era a través de qué? A través de la obediencia que Dios le había dado a Abraham. Por eso dice la escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y veíamos en el capítulos anteriores, veíamos que cómo Dios habla del ejemplo de Adán, en donde veíamos que Adán, por culpa de un hombre, vino el pecado y cruzó el pecado hacia todos los seres humanos, hacia toda la humanidad, pero después el Señor, Yeshua viene a qué? Viene a redimir y que si por uno vino la parte de el pecado y abundó el pecado, bueno, vemos que Yeshua, ¿qué va a hacer? Yeshua viene a restablecer aquello que se había perdido. Que era importante, por ejemplo, que veíamos en el caso de Adán, que nosotros no somos pecadores por estado. ¿Qué quiere decir? Somos pecadores porque nacimos en pecado. Si alguien dijera en algún momento, yo no nazco en pecado, esto es una buena reflexión para nuestros hermanos católicos que dicen que cuando bautizan al niño les quitan el pecado original. ¿Estamos de acuerdo? Y dicen que dentro de los sacramentos, cuando se bautizan, bueno, al niño que le quitas el pecado original. Si tú le hubieras quitado al niño el pecado original,
no morirían. ¿Por qué? Porque el pecado original llevó a ¿qué? Llevó a la parte de la muerte y la desobediencia. Lo que viene precisamente a hacer Yeshua es hacer una identificación, lo vimos con quién, con él en su muerte. Por eso el bautismo tendría que ser cuando la persona ya era consciente, porque la persona se iba a identificar con él, ¿para qué? Para ser identificado en su vida, en su muerte, crucifixión, sepultura y por consiguiente en su resurrección, en la parte de la resurrección. Entonces, un bebé no puede identificarse. Un bebé no puede identificarse con el Mesías. Tiene que ser la persona, hasta que la persona crece, se identifica y entonces veíamos que la identificación tenía que ver con ¿qué? Con ya no vivir yo, ya no va a ser la persona la que va a vivir. En el momento que yo estoy diciendo, yo muero a mi pecado, yo muero a lo que yo creo, a lo que yo soy, y ahora empiezo a vivir mi nueva vida ¿en qué? En la vida o a través de la vida de Yeshua. Y entonces por eso vamos a ver que es consistente con el mensaje que dan los apóstoles. El apóstol Juan decía, todo aquel que dice yo le conozco, debe de andar como él anduvo. Todo aquel que dice yo le conozco debe de andar como él anduvo. Yeshua, por eso vamos a ver que Pablo más adelante en Corintios va a decir, a la iglesia de los Corintios va a hablar y les va a decir, no eres de Pablo, no eres de Pablo, no eres de Cefas, no eres de Apolos, no eres de raíces hebreas, no eres cristiano evangélico, no eres de tu pastor, sino de quién eres. Somos de Yeshua y el ejemplo el que hemos sido llamados a vivir es el ejemplo de quién, el ejemplo de Yeshua. ¿Por qué? Porque él es la medida de la fe. ¿Qué deberíamos de decir la mayoría de lo que deberíamos decir todos los que nos paramos enfrente a compartir? Deberíamos de decir lo que el apóstol Pablo llegó a decir, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero Pablo estaba en otro nivel. Yo les puedo decir, sean imitadores de Yeshua, no sean imitadores míos. ¿Por qué? Porque yo soy todavía una obra en proceso de construcción, ¿no? En proceso de santificación. Pero somos llamados ¿a qué? A seguir a Él, a seguirlo a Él, a servirlo a Él. Entonces, cuando veíamos esto, establecíamos entonces claramente, ¿se acuerdan que lo que Yeshua clavó en el madero, no fue la Torá, no fueron los mandamientos, sino que lo que Yeshua clavó en el madero, ¿qué fue? Fue el pecado, fue el acta de los decretos que nos era contraria. Es aquello que el Señor había dicho, aquello que el Señor había establecido, era aquello que nosotros, Yeshua nos estaba diciendo. La condena fue lo que quedó clavado en la cruz. ¿Por qué quedó clavado en la cruz? ¿Por qué ya no es imputable esa condena a ti? Y aquí es en donde de repente a muchos se nos hace bolas el engrudo. Porque dices, bueno, sino cuando borrabas los libros, y se te pasaba, bueno, la piñata, cuando éramos paganotes, ¿verdad? Porque la piñata sí sabe que las que eran de los diferentes picos representan los 7 pecados capitales. Y bueno, cada pico representaba uno de los pecados capitales y por eso se rompían las piñatas en Navidad. Pero bueno, lo importante que decía aquí es que cuando nos hacemos bolas es que decimos, bueno, es que el Señor clavó el acta, pero ¿qué está clavado en la cruz? No, no nada más está clavado nuestra condenación, es que ahí es en donde de repente nos perdemos. Porque es muy fácil decir, mi condena fue clavada en la cruz. Estamos clavados nosotros, por eso, en esa cruz, por eso ya fuiste juzgado en la cruz. Donde está Cristo, tú te estás asimilando y estás asemejándose en su muerte. ¿Qué quiere decir? Que somos, era lo que veíamos en Romanos la semana pasada, que ya estás muerto al pecado. Por eso Pablo te va a decir, ahora ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ya fuiste condenado, ya fuiste juzgado, ya fuiste muerto. Mas ahora vivo en qué?
en la emuná del Hijo de Dios, en la fidelidad del Hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos de resucitar, no, Yeshua no te resucitó o no te dio una vida nueva para que tú vivas y yo vivamos como nosotros queremos y de acuerdo a nuestra agenda. El día de hoy, la verdad, si todos nosotros revisamos, ¿cuántos de nosotros ponemos la agenda de Dios y ponemos la agenda de nosotros? ¿Cuál es la que seguimos más? ¿La agenda que Dios nos marca o la agenda que yo tengo? La realidad de las cosas es que la mayoría de las personas como cristianos seguimos más nuestra agenda queriendo que el Señor nos bendiga en nuestros caminos cuando el Señor te habla que te va a bendecir cuando tú sigues sus caminos. Quiere decir, Dios te va a bendecir cuando tú vas atrás de la nube. Dios bendecía a los discípulos cuando ellos que iban detrás del Mesías. El patrón es ese. No es de que yo el día de hoy, por ejemplo, quiero hacer algo y Señor, te pido que me bendigas porque yo sé que es tu voluntad, que me vas a bendecir, me vas a bendecir. Y bueno, tendremos que ver y ser seguros que lo que yo estoy haciendo verdaderamente sea la voluntad de Dios y que Dios nos ocupe para hacer su voluntad y que nosotros no estemos tratando de ocupar a Dios para hacer nuestra voluntad. Porque es bien fácil en este tiempo cristianizar todo. Es bien fácil, oramos sobre una cosa y decimos es que Dios nos va a bendecir. Espérate, así no aplica. Lo que Dios aplica, ¿qué es? Haz mi voluntad. Y por consiguiente, la obediencia trae ¿qué? Trae bendición. Así, claro. No quiere decir que no nos puedan pasar cosas difíciles, no, claro. A ver. Tribulación, dice, pero más confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nos advierte que esto, mira, si estamos aquí va a haber muchas cosas, pero es más fácil pasarlas con él que pasarlas con nuestra soberbia, con nuestro auto, yo puedo solo, ¿no? Okay. Como dice claramente, volvemos a lo mismo, ¿no? Decir que, por ejemplo, el seguir a Dios, el seguir los mandamientos de Dios no va a traer para nosotros aflicción, es una mala exégesis, o estamos haciendo un mal trazado de las Escrituras. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al contrario, mientras más obedecemos, más persecución y más situaciones difíciles vamos a tener. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de nuestro caminar con Él. ¿Cuándo nos debemos de poner alerta o cuándo debemos de empezar debe de empezar a sonar una alerta? Recordemos que el mundo va en una dirección y nosotros vamos en una dirección contraria. Cuando yo estoy haciendo las cosas y el mundo se voltea y empieza a decirme, no le agradas, no seas radical, qué exagerado, eso ya no aplica, eso ya no está en nuestros tiempos, es una señal de que vamos caminando en la vía correcta. Pero cuando yo estoy diciendo que sigo al Señor y el mundo me aplaude y el mundo empieza a decirme, ay, qué bien, que está de acuerdo con lo que nosotros hablamos, cuidado, porque probablemente estemos hablando un evangelio que no sea el evangelio que está citado en la parte de las Escrituras. Bueno, ahorita que mencionó la voluntad de Dios, yo quisiera compartir algo que vimos hoy, las 6 manifestaciones del diseño divino, que es sobre la voluntad de Dios, y lo bueno que trae, lo primero es reconciliación, después santificación, integridad, gratitud constante, hacer el bien y abstenerse del mal. Todo eso son cosas que suceden cuando hacemos la voluntad de Dios, para tenerlo más claro y más amplio, ¿no? Sería como el fruto
el fruto observable. El fruto observable es la parte de que yo estoy diciendo que estoy caminando y debe de ser una consecuencia o debe de haber una consecuencia en que mis acciones están mostrando lo que yo he sembrado. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, ya que entendemos esto, ya que entendemos que, por ejemplo, somos identificados en su muerte y que lo que Yeshua clavó no fue precisamente la Torah, sino más bien nos clavó a nosotros en la cruz para morir juntamente con él, para que ahora que resucitemos vivamos en la pureza de la ley, en la pureza de la Torah y en la pureza de los mandamientos. Nos va a quedar más claro lo que Pablo está diciendo. Decía alguien que escuchaba en la semana y decía que si el apóstol Pablo se hubiera levantado el día de hoy de su tumba, y hubiera visto todo lo que el día de hoy, todo lo que se ha hecho por mal interpretar a Pablo, dice que se hubiera levantado Pablo y junto con él se hubiera levantado Pedro y le hubiera dicho, ya ves, te dije que escribías bien difícil. Que Pedro le hubiera dicho, ya ves, te dije que no le echaras tanta crema a tus tacos. Dice, ven nada más el relajo que hay por estar poniendo ahí palabras tan rimbombantes. Dice, ve nada más todo lo que se ha ocasionado por no escribir de manera sencillita. Bueno, y es una realidad. El día de hoy, mucho de lo que el día de hoy se maneja en el cristianismo ha sido, ¿por qué? Porque Pablo, se ha sacado a Pablo, al rabino Shaul, de la parte del contexto. Entonces, vamos a ver esta parte que es la analogía del matrimonio. En esta yo creo que ya muchos de ustedes ya la conocen, pero habla, por ejemplo, acerca de el matrimonio y nos está hablando Romanos capítulo número 7. ¿O acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Primero, aquí Pablo te está diciendo, subráyale, te estoy poniendo, inclusive te lo estoy poniendo paréntesis. Hablo para los que conocen, ¿qué? Los que conocen la Torá. Los que tienen conocimiento de causa. O sea, me voy a sentar a hablar con personas no neófitas, personas no inconstantes, personas que no van a torcer las escrituras, como nos advierte el apóstol Pedro. Pablo les está diciendo aquí, ¿o acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que con los que conocen la Torá. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que se unirá a otro marido y no será adúltera. Y entonces aquí decimos, bueno, ¿qué nos está hablando? Dice, nos está hablando cuando hacemos los votos matrimoniales, lo primero que se establece, ¿por qué hay algo que el día de hoy no se entiende y se hace? Dice, ¿por qué está sujeta a la ley mientras el marido vive? ¿Por qué no se acaba en el momento que, por ejemplo, el marido da, por ejemplo, carta de divorcio? Porque estamos hablando de que es un pacto, no es un contrato. Son una sola carne, pero acuérdense que no puedo ser muy explícito, pero bueno, hay sangre, se parte la parte del himen, pasa, alguien cruza por el medio y entonces en ese momento son una sola carne, se vuelven uno y son uno delante del Señor. Entonces, Pablo nos va a decir, por ejemplo, en Corintios, ¿ignoráis acaso que dice que nosotros no presentemos nuestros miembros? Como dice, presentad vuestros miembros, vuestro cuerpo, como santificados delante del Señor. No presentéis vuestros miembros, ¿para qué? Para continuar con el pecado. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera
se vuelve uno con ella, se vuelve uno con la ramera. Y entonces dice, todos los pecados que tú cometes, los cometes hacia afuera. Pero el que comete adulterio o el que fornica, está cometiendo un pecado que es hacia adentro. ¿Por qué? Porque te unes con la persona. Entonces, cuando el día de hoy tú ves en las escuelas y en la educación pública y lo que te están diciendo que tú conoces, que tú mientras más experiencia tengas al matrimonio va a ser mejor, va a haber mujeres, hay estadísticas que hablan que las mujeres que han llegado con más de 7 o 8 parejas sexuales, la tasa de divorcios después de eso, no, la tasa de divorcios y de adulterios después del matrimonio es prácticamente un 60 a un 70%. Y bueno, ya después vamos a hablar de enfermedades, pero ¿por qué? Porque cada vez que tú te unes con una persona, no es de que, bueno, ya me uní y ya no funcionó y ya nos vemos, adiós. Tú por tu lado y yo por mi lado. Y ya. Pero hay algo que deja impregnado en ti, que es tu esencia. Por eso va a hablar Pablo la parte de que cuando el marido no es creyente y hay esa unión, la esposa santifica al marido. O el que está cerca del Señor santifica al que está lejos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú te vas? Dices, no, pues, nada, no funcionó. Y andas de flor en flor, ¿no? Polinizando a las flores porque es primavera, ¿no? Y dices, pues, ¿qué va a pasar? Esa carga la vas a traer. Y científicamente ya se ha comprobado que las personas con las que tú te unes van a formar parte de ti. Van a formar parte de ti. Una muestra clara es que ¿cuántas personas se necesitan para que te contagien de una enfermedad sexual? Una. Ay, pero yo me pude meter con una, pero después me metí con 5 o 6 más y ya no me enfermaron. Sí, pero bastó una para que eso permaneciera contigo ¿cuánto tiempo? Hay enfermedades que permanecen toda la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí Pablo nos está hablando y nos está diciendo que hay una ley. Recordemos que aquí este concepto el día de hoy para el mundo es anticuado. Porque el concepto para el mundo es, ay, ¿cómo uno solo, hombre? Habiendo tantas florecitas allá afuera o tantos galanzanes, pues, ¿por qué no? Porque el Señor te está poniendo un ¿qué? Un cerco de protección. Y te está diciendo, bueno, vas a estar sujeto y vas a estar en esa protección hasta un momento. Hay un momento en el cual eso se rompe. Quedas libre. ¿En el momento de qué? En el momento que la persona muere. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, no es un contrato, es un pacto. Y aunque el mundo el día de hoy te diga que la virginidad ya no aplica, una virtud, lo que Dios llama pecado, se llama pecado. No importa que el día de hoy el mundo ya no lo vea así. Y entonces, ¿qué pasa? El día de hoy, bueno, estamos viviendo una de las épocas lo más cercano a Sodoma y a Gomorra, en donde hombres y mujeres el día de hoy, tú le preguntas el día de hoy, amor de lejos, y te van a decir que felices los 4, ¿no? Y ya no los 4, felices los 4, 5, 6, 7, 8, 10. Platicaban los ginecólogos, yo traigo un medicamento que se da para infecciones de transmisión sexual. Entonces, se lo dan, se le da a la pareja, ¿no? Se le da a la pareja, el tratamiento se toma en conjunto para evitar que haya infecciones, ¿no? Que si hay alguna infección, bueno, pues candidiasis, y otras, cosas, bueno, pues se puedan cuidar, ¿no? Y me da risa porque decía el doctor, no, ¿sabe qué? Son 3 días de tratamiento, le voy a dar
tratamientos para usted, para su esposo, para que trate a su pareja, y con 3 días cada uno de tratamientos más que suficiente. Y entonces dice la señora, dice, doctor, ¿me puede dar otro tratamiento? Dice, no, ya te estoy dando el tratamiento completo. ¿Me puede dar otro tratamiento? Y entonces el doctor dijo, no, pues, le dijo, casi le dice el doctor, no, pues, ¿como para cuántos necesitas? ¿Como para cuántos días aplicas o para cuántos necesitas, no? Y le digo que se dan de los dos lados. O sea, dice él, no, ahorita las mujeres están así. Tengo otro doctor que dice que cuando es época de feria, ese mismo medicamento le dice a su esposa, a ver, hija, ven, vamos a desparasitarnos. Y que le da ese medicamento, a la esposa, y a él, como él va a andar de canijo, dice, pues de una vez ahí para evitar cualquier cosa, ya mejor la protejo y la blindo y ya no pasa. Y entonces dicen, eso es lo que se vive todos los días. Todos los días. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios, cómo es lo que Dios llama a estas personas? Pues Dios habla y dice la Escritura, ¿qué pasó? Y un segundo, me voy a quedar sin pila. ¿Trajiste el cargador? ¿Te lo pones, por favor? Y ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, porque la mujer está casada y está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque aquí va a ser, dices, bueno, Pablo de repente nos viene hablando de las condiciones del pecado, pero Pablo está haciendo una analogía porque tiene una aplicación espiritual para quién, para nosotros como su pueblo y para nuestra relación con el Señor. Pablo viene hablando, acuérdense, de las condiciones del pecado, viene hablando precisamente de que el pecado ya no reinará más en nosotros, que hemos sido muertos al pecado y hemos sido resucitados, que somos identificados por medio del bautismo en el Señor. Pablo viene hablando de todo esto. Y en el capítulo 7 introduce este tema. No es que esté cambiando, no es que haya brincado de un tema a otro y que ahora vaya a empezar a hablar del matrimonio, sino sigue hablando en la condición de que, ¿qué? De que eras pecador, de que hemos muerto al pecado, pero nos lleva a recordar ¿qué? Nos lleva a recordar que nosotros fuimos pecadores porque nosotros, al igual que el marido, dice, al igual que el marido, ¿qué había pasado? Que la mujer se había ido con otro, se uniese a otro varón. ¿Cómo sería llamada esa mujer? Sería llamada adúltera. Y entonces, la mujer, fíjense bien, aquí interesante, porque aquí no están apedreando a esta mujer. A ver, hablo para los que conocen la ley. ¿Por qué dice a esto? Te está diciendo, ¿qué pasaba si una mujer era sorprendida en el acto de adulterio? Era apedreada, ¿no? Pero ¿por qué Pablo aquí nos está hablando que si una mujer se une a otro, será llamada adúltera? ¿Por qué a esa mujer no la apedrearon? Esto no, bueno, ahí estamos especulando. Ahí estaríamos especulando en el texto de decir, bueno, a lo mejor le dieron carta de divorcio y después... perdón. Supone que el pacto es de dos. Y como uno ya murió, no pueden apedrear a los dos, porque se supone que si sorprendían a alguien cometiendo adulterio o fornicación, tenían que apedrear a los dos o a los demás implicados. Y aquí uno ya murió. ¿Cómo vas a apedrear a un muerto? Porque ahí dice que es libre de esa ley porque también el marido ya murió. Sí, pero aquí, por ejemplo, está hablando un paso antes.
Porque si ya el marido hubiera morido, perdón, si ya el marido hubiera muerto antes de que ella se uniera, entonces ella no sería llamada adúltera, porque en ese momento ella está libre. Pero aquí, por ejemplo, esta mujer se une a otro hombre y es llamada adúltera. La pregunta o lo interesante del tema es, ¿por qué va a ser llamada adúltera y por qué no fue apedreada? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y hay pecados que, si somos a rajatabla, apedréala, ¿no? Apedréala, ¿por qué? Porque adulteró. Espérate, ¿te vas a dar cuenta? No, tampoco está diciendo eso. Necesitaba ser declarada adúltera. Es decir, alguien que tuviera autoridad dijera, ella es adúltera, entonces en ese momento se podría ejercer la pena y el castigo. Pero si la agarraba cualquier paisano, ya estás adúltera, y eso a ella la iban a juzgar a ella, pero también al cuate por no haber esperado que una autoridad la declarara culpable. Más o menos, a ver, más o menos. A ver. A ver, no, aquí dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras pues vive. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella no es libre como para ir y hacer una nueva pareja. Ella está sujeta a su marido todo ese tiempo que él vive. Pero si el marido muere, entonces ella queda libre. No, eso no dice. Pero si el marido muere. No, pero no leamos bien, porque eso me está diciendo. Porque ahí ya estás preponiendo un concepto, pero aquí te está diciendo, es sujeta al marido, mientras el marido que dice, pero si el marido muere, que ella queda libre de la ley del marido. Sí, así ya no está sujeta al marido, entonces, ajá. El problema aquí es, si en vida del marido se uniera a otro varón, ¿por qué será llamada adúltera? ¿Por qué no muere? Esa es la pregunta. Bueno, hasta ahí, bueno, él queda libre si se muere el marido. Así que si en vida del marido, ahí no dice que estuviera casada. Si es marido, está casada. Es claro. Que yo entiendo que ese matrimonio, por eso te decía hace rato, yo lo entiendo como algo espiritual, porque siempre va a ser mi marido, pero hay quien ya daba carta de divorcio por lo que sea. Y entonces, si a alguien sí se le dio carta de divorcio por lo que sea, y si va y se casa, es llamada adúltera, porque ese matrimonio ante los ojos del Señor no está invalidado. Bueno, ahí dice que será no, llamada... pero no es así. No, porque estamos nosotros poniendo interpretación que no dice en el texto. Puede ser que el marido la haya perdonado. El marido supo que a ella había adulterado y por amor a su esposa, ¿sabes qué? Sé que adulteraste, pero no te voy a exponer. No voy a exponerte, no lo voy a hacer público. Pero ella sigue siendo adúltera. El marido la perdonó. Ok. Bueno, es bien sencillo. La respuesta, ¿en dónde creen que esté? En la Biblia, ¿no? ¿Y qué dice aquí? ¿Hablo para qué? Hablo para los que conocen la ley. La primera pregunta es, ¿en dónde en la ley dice que la mujer, cuando se casa con otro o cuando adultera, en ese momento en la ley esa mujer va a morir? ¿Ok? Si había una causal de celos, sabíamos que si había una causa de celos, le daban las aguas amargas, y si la mujer se confirmaba, se hinchaba su vientre, y de hecho esa mujer moría. Pero,
¿Qué nos dice? Esto es importante que nosotros entendamos, por eso Pablo está tomando esta analogía. Está tomando, recuerden que lo que está hablando y está llevando al matrimonio y lo está llevando a una analogía. ¿Por qué? Porque en el caso que menciona Pati, el que estaba mencionando Pati, de que se le daba carta de divorcio por lo que fuera, eso no le daba derecho que se casara con otro, pero aquí Pati está haciendo, estamos hablando de una persona que, ¿qué? Una persona que se une a otro varón, que se está diciendo que si se uniera a otro marido, quiere decir, está haciendo otro pacto. Pero un pacto nuevo no puede invalidar un pacto viejo. Eso es importante que podamos entender. Entonces, un pacto nuevo no puede invalidar uno viejo. Y va a pasar algo bien interesante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, en la Escritura, nos va a hablar de que, bueno, se da la parte de esta separación, se da la parte de que el marido y la esposa se dejan. ¿Se acuerdan que pasó algo con Yeshua? Y iba a hacer algo José. José iba a dejar secretamente a quién, con tal de que, para no que, para no difamarla y para evitar precisamente que la apedrearan. En el momento que él se iba a mover, se iba a ir, iba a ser ¿para qué? Para que ella no fuera porque el que tiene que determinar la parte del adulterio es el marido. El marido, de hecho, en la tradición, el marido es el que tenía que lanzar la primera piedra. El marido era el responsable de lanzar la primera piedra. Como, por ejemplo, cuando una mujer, ojo, cuando una mujer no se había mantenido pura y salía y decía, esta mujer no fue pura, y la llevaban con su papá y le decían, tu mujer, tu hija, no fue pura. ¿Quién fue el primero? ¿Quién eran los primeros que tenían que levantar la piedra para matar a esa mujer? Los papás. Cuando el hijo rebelde no obedecía a los papás y era borracho lo llevaban. ¿Y quiénes eran los primeros que lo tenían que apedrear? Los que estaban sufriendo el daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Pablo nos está hablando de esta alegoría, nos está diciendo la Escritura, nos está hablando, él ¿qué va a hacer? Dios da carta de divorcio porque él reconoce el qué. Vean, bueno, vamos a ver lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios 7 dice, de manera que el que da en casamiento hace bien, el que no da en casamiento hace mejor. 39. La mujer está ligada por ley mientras su marido vive. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué nos está confirmando Pablo? Pablo está hablando y está volviendo a tomar el texto y el tema de decir, ¿sabes qué? Si ya murió el esposo, la mujer puede rehacer su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se terminó ese pacto, porque el pacto que Dios establecía dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y hasta cuándo serán ellos una sola carne? Dice la Escritura, hasta el pacto es hasta la muerte. El pacto es hasta que la muerte separe a alguno de los dos. Separe a alguno de los dos y en ese momento se pueden volver a casar. Ahora bien, el pacto se da ¿en dónde? La parte del pacto se da en la parte de la jupá, que es el que Dios, el pacto, por eso les digo, no es un contrato, no es algo que hace el hombre, no es algo que hace la sociedad, sino es un pacto. Dios estableció las normas, los fundamentos y los que van a participar en el pacto, ¿vale? Entonces,
cuando se hace delante de Dios. Esto es muy importante porque ¿quién es el que genera la unión? Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos a nivel de pueblo, porque ¿quién es el que va a dar el propiciamiento para que nosotros nos pudiéramos unir con Dios? Es Dios. No hemos sido nosotros, sino nosotros en todo momento el que lleva la iniciativa es Dios. Nosotros solo lo único que hemos tenido que hacer es aceptar. Y en el momento que aceptamos, lo único que Dios demanda de nosotros se llama fidelidad. Dios te dice, ok, yo te he traído, yo he puesto todo, he preparado todo, ¿y ahora qué? Por eso los lleva, vamos a ver que por eso los va a llevar, los saca de Egipto, los lleva con alas de águila, y la propuesta matrimonial se va a hacer ¿hasta dónde? Se va a hacer hasta el monte Sinaí. Vean lo que dice aquí, esto es muy importante que lo podamos entender. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo en Cristo. ¿Quiénes habéis muerto? Nosotros, dice, nosotros habéis muerto mediante el cuerpo en Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué te está diciendo aquí? Regresamos a la primera diapositiva. ¿Quién murió en la cruz? Y aquí es importante que entendamos porque aquí se va a dar una acción doble. Nosotros todo el tiempo somos identificados con Cristo. Entonces, si el marido original muere, ojo, nosotros somos parte de ese marido original que está muriendo para no reinar al pecado. Porque dice, estamos siendo identificados juntamente con Cristo. Pero en el momento que Él resucita, Él va a llegar a tomar, escúchenme bien, va a poder tomar a esa novia, va a ser de esa que iba a ser de otro, la va a poder volver a tomar Él. Entonces, ahí entra un doble proceso en nuestra vida y en nuestra salvación. Porque nosotros, para poder ser de Él, ojo, vean lo que está pasando aquí. No está pasando por alto el adulterio. No está pasando por alto el adulterio porque la paga del adulterio tenía que ser pagada de acuerdo a la Torá por muerte. No se podía expiar el pecado del adulterio con nada, ni con chivos, ni con... La que era sorprendida o el que era sorprendido le tenía que morir. Entonces tenemos un problema. Porque dices tú, bueno, yo me casé con el Señor. Yo morí. Jesús murió y Él pagó mi pena y ya yo soy libre. Libre soy. Y ya el Señor puede venir a tomarme a mí. No. Porque para que eso suceda, ojo, tenías que estar casado primero con el primer marido. Entonces, eso es bien importante que podamos entender. Yeshua no vino a morir por el mundo. Yeshua estaba, y aquí es, si entendemos esto, vamos a entender la complejidad por eso, de lo que Pablo está hablando. Yeshua está diciendo, fíjate bien, ¿dónde tomó? Dice, no es el mundo. Yeshua toma a uno como esposo. Pero resulta ser que ese que toma, adultera y se va con otro. Y entonces esa mujer tiene que morir. Tiene que pagar por su pecado. Ojo, Dios no la ha mandado matar. Dios no quiso destruirla en ese momento, tenía la capacidad de destruirla en ese momento.
¿Qué prefiere hacer Dios? ¿Qué va a hacer Él? Dice, ok, yo voy a morir para que ella quede libre de la culpa del pecado, para que ya no le llamen adúltera. Pero hay un problema. ¿Ustedes creen que la mujer que adulteró y se fue con otros y se muere el primer marido, dice la adúltera, que después de adulterar, dice Proverbios, que después de adulterar, dice que se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo? Entonces, la adúltera, ¿de qué le sirve el sacrificio de Yeshua si ella no entra en un proceso de qué? De arrepentimiento. Y la única manera, por eso vamos a entender lo complejo de lo que está hablando Pablo, la única manera es que ¿qué? Que podamos ser seducidos. Vean que la culpa que era inherente a nosotros, por eso dice la Escritura que nosotros podamos ser identificados con Cristo. Porque en el momento que yo soy identificado con Él, yo estoy entendiendo que yo no puedo seguir en mi antigua manera de vivir. Porque ahora soy seducido, pero soy seducido ¿por qué? Por amor. Porque el que no debía morir está muriendo. Pero te está diciendo el Señor, yo te tengo que tomar, ojo, fíjate bien lo que te está diciendo y la complejidad del texto. Está diciendo, yo estoy muriendo para que no seas llamada adúltera. Pero si tú no te arrepientes, yo no te puedo tomar. ¿Por qué? Porque hay una separación y tus pecados, dice Isaías, han puesto una barrera entre mí y ti, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? La adúltera primero tiene que reconocer que ha adulterado, y lo siguiente es fundamental. La adúltera también tiene que morir. Pero ¿cómo va a morir? Ahora muere a su carne. Por eso vean lo que está diciendo aquí. Dice, porque así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo que de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevándonos para fruto de ¿qué? Fruto de muerte. ¿Qué quiere decir? Que la adúltera reconoce y dice, ¿sabes qué? No, está muriendo, pero yo estoy muriendo con él. ¿Por qué? Por amor, porque eso es lo que está haciendo él, lo está haciendo por mí, para que yo sea perdonada, y yo no puedo pasar por alto ese sacrificio. ¿Cómo yo voy a pasar por alto ese sacrificio si él me amó, me perdonó, me está limpiando? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo muero juntamente con él. Ahora, no en lo físico. O sea, va a hacer morir ella va a ser en su mente y en su conciencia va a hacer morir ¿qué? Su cuerpo. Va a hacer morir sus pasiones para reservarse ¿para quién? Para reservarse para Dios. Y aquí llegaría alguien y diría, bueno, pero es adúltera. No es adúltera. ¿Por qué? Porque ya no está el marido, pero lo más importante es, no es adúltera, no solamente porque el marido ya no está, sino no es adúltera porque ella ya murió en la cruz al identificarse con el Mesías. Y entonces, ¿quién podrá acusarla si ya no vive? ¿Quién puede levantar y quién puede decir, tú eres adúltera? ¿Le puede decir, tú eres adúltera? Los que no conocen la Torá. Pero el que estoy hablando, escúchenme bien, no del que tú crees que es cristiano.
No, es que queda tan claro, de momento estaba como haciéndome bolas, pero queda tan claro cuando con lo primero que empezaste, que Pablo les dice, estoy hablando para los que conocen la ley. ¿Y qué es lo que nos han enseñado ahorita aquí en Raíces Hebreas? Que el meollo de todo fue el matrimonio en el monte Sinaí. Por eso es todo. Él, o sea, muere, ahí venía, también lo volví a comer antes, perdón, mi amor. Pero ahí queda, cuando estás diciendo todo y nos vamos al monte Sinaí, ves, o sea, que murió, que tenía que morir, que adulteró con otros dioses y que por más que viene, si no se arrepiente, pues no van a entrar, pero los que ya, entonces él ya queda, entonces queda todo súper claro para los que conocemos la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Por eso está diciendo aquí, te está diciendo que tú no vas a establecer el juicio, porque tú no te debes de preocupar a quién le llamas adúltero y a quién no le llamas adúltera. Tú te debes de preocupar de que tú no seas adúltero y de que tú no seas adúltero. ¿Por qué? Porque tú puedes creer que estás caminando, los judíos de la época creían que estaban caminando y que ellos tenían la salvación, y que les dice, no son los hacedores, no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. Pero si una persona, te vuelvo a repetir, en ese momento reconoce al Señor, reconoce, ojo, no el que haya venido a una congregación, no el que vengas a una congregación, no que hayas escuchado al pastor hablar, no que hayas escuchado al rabino, no que te hayan dicho te vuelve cristiano, te vuelve hijo del reino, sino hasta que ¿qué? Eres identificado con aquel que está muriendo, porque en el momento que te identificas estás muriendo tú juntamente con él, y en ese momento nadie te puede llamar adúltero. Nadie. Y cuidémonos nosotros de llamar a alguien adúltero, porque yo sé cuándo nací yo, pero cada uno de ustedes van a dar testimonio y van a dar cuenta de cada uno de ustedes. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No porque escuchaste, pues hay personas que escuchan. Tenemos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz escuchaba Torah, sabía los mandamientos, sabía que era, sí sabía. Pero es hasta el momento de su muerte que el Señor, y en una revelación del Señor, el Señor se le revela, el Señor ve que en ese momento, por amor, está muriendo por él, está muriendo el marido por él que es adúltero, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en ese momento. ¿Qué hizo? En ese momento le dijo, hoy estarás conmigo. De acuerdo a los fariseos, no diezmó, no se bautizó, no hizo tevilá, no guardó las fiestas, robaba, por eso estaba ahí, estaba siendo condenado, estaba muriendo, sí. Y al lado de él estaba muriendo otro que no reconoció. ¿Y qué crees? Uno fue perdonado y el otro fue condenado. Uno dejó de ser llamado adúltero y el otro siguió siendo llamado adúltero y llevó la condenación de su pecado. ¿Entendemos lo que Pablo está hablando? ¿Por qué? Porque Dios se casa con Israel en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se casa en el monte Sinaí. ¿Qué dice? Les da la Torá, le da el pacto matrimonial, le da la ketubá, le da el contrato matrimonial. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo dice, acepto. Dios le hace la propuesta y el pueblo, dice la escritura, que Dios no quiere ¿a qué? No quiere a nadie a la fuerza. ¿Qué crees? Hasta el día de hoy pasa lo mismo. Dios no te quiere a la fuerza.
Dios quiere que seas seducido y que lo ames a Él por las muestras de amor que Él te ha dado. Y eso solamente lo puedes conocer a través del Espíritu. Somos seducidos cuando empezamos a ver su trato, lo que Él ha hecho, lo que ha hecho con nosotros. ¿Qué pasó? El pueblo levantó después, en el muy poquito tiempo, adúltero. Y eso fue una muestra. Porque dice la Escritura que el pueblo siguió adulterando. Vean lo que dice Jeremías 3, del 8 al 14. Y vio también que yo despedía al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. Por favor, cuando leamos hay que subrayar. ¿Por cuántos? ¿Por un adulterio? ¿Por qué? Por todos. Por todos los que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel, no tuvo ningún reparo en prostituirse. Contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos. ¿Quién también cometió adulterio? Judá. Dice, al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino que solo fingió hacerlo. Afirma el Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado, ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. ¿Vuelve qué? Apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. No te guardaré, afirma el Señor, no te guardaré rencor. Dice, no te guardaré rencor tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme. Afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy tu esposo. De ustedes tomaré a uno de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sion. Y esto, ¿sabes por qué tuvo que morir? No solamente en su muerte para que la apóstata se pudiera identificar y pudiera cumplir con esto, dice, arrepiéntete, porque la vía de acceso es el arrepentimiento, el teshuvá nos lleva al Señor. ¿Pero por qué tenía que morir el Señor? Porque no podía volverla a tomar. La Torá dice que no puede volver a tomarla cuando ésta se hubiera unido en matrimonio con otro, para que no fuera mancillada la tierra. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor Yeshua? El Señor Yeshua está diciendo, vuélvanse porque soy ¿qué? Dice, porque soy misericordioso. Dice, afirma el Señor, no te guardaré rencor para siempre porque yo soy ¿qué? Yo soy misericordioso. A Israel. Sí. Israel vivía en el norte, no tenía nada que ver con Judá. ¿Y a quién va a traer al lugar de Judá? A Israel. Y lo trae Israel, ¿por qué? Porque lo va a traer en la parte de las festividades de Yom Kippur, que es la parte de la fiesta de la expiación, en donde su pecado será expiado, y por eso dice la Escritura que en la palabra que Yeshua estaba hablando, traería de los 4 puntos cardinales a todos, y nos llevaría ¿a dónde? ¿Nos llevaría al monte del Tepeyac? No. ¿A dónde nos va a llevar?
nos va a llevar al monte de Sión. ¿Por qué? Porque él había muerto por la esposa. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos declarados justos. Y cuando nosotros entendemos esto, fíjense lo que está diciendo. Por eso tenía que morir de la manera que murió. Porque si tú y yo no nos duele ver que todo eso lo hizo por ti, que tú eras quien debía estar ahí, y que la única forma de que nosotros podamos estar juntamente con Él es que nuestra carne sea puesta en ese lugar. Y que ahora lo que podamos vivir, lo podamos vivir en la relación, en el amor que Él nos tiene. Entonces, tenemos la promesa de la ¿qué? Tenemos la promesa de la resurrección. Y entonces, al tener la promesa de la resurrección, ¿qué te está diciendo? ¿Sabes para qué resucitó? Con la pura muerte hubiera sido ¿qué? Hubiera declarado, ya no era adúltera, y hubieras, tú al identificarte, hubieras dicho, sabes que yo me identifico por amor a Él y Señor, perdóname. Pero ¿para qué resucita? Porque el amor de Él era tan grande y en la promesa estaba que te decía que vuelve a mí, porque ¿qué te va a decir? Te va a decir, vean lo precioso que dice, yo nunca dejé de ser tu esposo. Yo nunca te dejé. Cuando Él te está diciendo, nunca te dejé de amar, por eso dice la Escritura que con amor eterno te he amado. Y por tanto, prolongué mis misericordias. ¿Sabes qué es lo que nos debe de doler? Que todos queremos esto. Y anhelamos esto. Pero nadie queremos esto. Ya de hoy muchos de nosotros queremos vivir el cristianismo a nuestra manera, a como se me acomoda, a lo que es mejor para mí. Y eso no es lo que está hablando el Señor. Y vean, sí. Bueno, creo que es importante también recordar que Yeshua se entregó, ¿no? ¿Sí? Porque hay un sector que piensa que fueron y lo agarraron, ¿no? Como que cuando preguntan ¿a quién buscan? Dicen a Yeshua, y dice, yo soy. Todos los soldados que venían retrocedieron y cayeron. Una muestra de que Dios, si quería, no le podían hacer nada. Claro. ¿No? Y es muy importante entender que Él se entregó. Claro, claro. Y de hecho, el propósito de su nacimiento, Él vino a eso. Él para eso vino. Él no vino a traer enseñanzas, Él no vino a ser un rabino más, Él no vino a darnos reglas de vida, Él vino a morir. Él vino a eso. Por eso cuando Pedro le dice, no vayas, no sea que tal te acontezca, ¿qué le dice? Apártate de mí. Y sin embargo, a Judas que lo entrega, le da un beso y le dice, de manera que con un beso entregas a tu maestro, y le dice, amigo. ¿Por qué? Porque le estaba favoreciendo el plan que el Padre Eterno tenía preparado. No quiere decir que no, por eso no iba a perdonar o iba a perdonar a Judas, no. Claramente dice, hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre será, más le vale no haber nacido, ¿no? Y entonces ya entendiendo esto, vamos a ver, ya se vuelve mucho más fácil la segunda parte del pasaje. Porque la segunda parte del pasaje dice lo siguiente, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Y qué dice? En ninguna manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice ahí?
en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y sin ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es verdadera, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está bien. Se ve medio rebuscado, pero no está rebuscado. Está muy sencillo de entender. Porque lo primero que Pablo te está diciendo es, ¿la ley es pecado? ¿Se acuerdan de lo que les puse la semana? La cachetada, ¿no? Así de, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre que estás diciendo eso? No, en ninguna manera. La ley no es pecado. ¿Pero qué te está diciendo? Pero yo conocí el pecado por medio de la ley. Ahora bien, ¿cómo lo podemos entender? ¿Todos entendemos qué es esto? Es nuestro esqueleto, ¿no? Somos nosotros. ¿Para qué sirven los rayos X? Para ver cómo estamos los huesos. La finalidad de los rayos X es poder ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Ahora bien, si hay un hueso roto y nos está doliendo, ¿diremos que la máquina de rayos X es mala? ¿Por qué? Pero nos está enseñando que nos está doliendo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, no, espérate. Lo único que está haciendo la ley es buena y sirve para que tú puedas visualizar en qué parte de tu cuerpo está el dolor. ¿Qué es lo que te está llevando a doler? Ay, me dolió la rodilla, pero no le hago caso. Ay, me dolió. Bueno, la máquina. Hay personas que dicen, ¿quieres ir al doctor? No, no voy al doctor. ¿Por qué? Pues no vaya a ser, es que cuando vaya al doctor me vaya a decir que estoy enfermo. Y entonces dices, entonces el doctor es malo. Bueno, de acuerdo a esa persona, sí. ¿Por qué no va? Pues porque no quiere que el médico la cheque para que le diga que está enferma. Pero eso no quita que la persona está enferma. El médico no es malo, sino que lo único que va a hacer es que va a dar un diagnóstico y le va a decir, usted tiene esto. Ahora que damos testimonio a Dios de lo que el Señor hizo con la vida de mi hermano, con lo de mi hermano si mi hermano no hubiera ido, tenía mucho tiempo con un dolor y evacuando, yendo al baño con sangre y con moco. Y decía, ya pasó mucho tiempo y decía, no, y no comía y se cuidaba y decía, no, es que ando mal. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento en donde dijo, ¿sabes qué? Ve al doctor, ve a que te revisen. Y entonces van con el doctor, van a que le revisen y sale lo que estaba mal. Y entonces, lo que estaba mal, salió lo que estaba mal. Hijo, ya ven, cochinas máquinas, ¿para qué? Pues, no, estaba ahí. ¿Y qué estaba ahí? ¿Para qué se ocupó? Bueno, si se atiende en tiempo,
hay muchas más probabilidades de que todo salga bien. Pero mientras más dejas pasar, la situación puede ir a empeorar. Para gloria de Dios, mi hermano, esto le sirvió, ¿por qué? Porque lo atendieron a tiempo, lo operaron a tiempo y en la revisión salió de que estaba, gracias a Dios, limpio y ahorita está todo, gracias a Dios, en orden en él, para la honra y gloria de nuestro Padre Eterno. Pero ¿a qué voy aquí? Eso es lo que Pablo está diciendo de la ley. Y te está diciendo, tú podías haber vivido sin ley en algún momento. Tú podías creer que tu forma de vivir era correcta. Dice, pero yo conocí que estaba mal, yo conocí que me dolía y que tenía una afección en el dedo chiquito del pie, hasta que llegó la ley y me dijo, hasta que llegó la radiografía y me enseñó que estaba fracturado del pie. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú conocías, tú podías, a lo mejor te podía gustar la casa del vecino. Pero ¿qué llega? Dice, ese sentimiento te iba a ocasionar un mal, sí, pero ¿qué va a llegar a hacer la ley? La ley le va a poner nombre y le va a decir, bueno, ese sentimiento que estás teniendo se llama codicia. Y cuando tú codicias, es pecado. ¿Qué va a llegar? ¿Qué entonces hace la ley? La ley lo único que hace es que la ley va a mostrar y entonces dice, ¿qué hizo el pecado? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, ¿por qué el pecado te engaña? Porque aquí estamos hablando, fíjense bien, hablábamos en la semana, el pecado te engaña porque el pecado va a nacer ¿en dónde? El pecado va a nacer en algo que a ti te gusta, va a nacer en tu carne. Dice Santiago que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y que una vez que tú has pensado en algo, una vez que baja el corazón, en ese momento se concibe el pecado y cuando lo llevas a cabo, el pecado se vuelve muerte. ¿Por qué el pecado te engaña? Y aquí es algo bien interesante. Fíjense que no dice Satanás, Satanás te va a poner a la muchachona, te va a poner al muchachón. Y te va a decir, mira, todos los de la congregación están bien gachos, pero ve nomás, este está guapo, bonito, precioso, nada más que no es cristiano. Y entonces, es lo único. Y entonces, alguien va a empezar a hablarte. Y ese alguien que te va a empezar a hablar se llama tu carne. Y te va a empezar a decir, sí es cierto, ¿verdad? Los de la congregación están bien feos todos. No, ve nomás. Hasta es más buena persona que todos los que están ahí. No. Y empiezas a verle, tu carne empieza a ver qué. Tu carne empieza a verle las cosas que te agradan. Y tú solito, tu carne te empieza a decir, no es tan malo. ¿Y tu carne qué te va a decir? Pues lo conviertes. Después le predicas la palabra y lo conviertes. Y ya ganaste un alma para el Señor. Y hay quien va a decir, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Pero resulta que no es así. Hay algo que te está engañando. Y eso se llama ¿qué? Un necio corazón. Ay, es que en mi corazón siento que ella es para mí. Y es una Jezabel, ¿no? Y tú, ay, yo creo, Señor, que tú, por más que ores, estés orando por la Jezabel, mientras no veas frutos dignos de arrepentimiento, la Jezabel seguirá siendo Jezabel. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Claro que te pueden engañar. Y la ley te sirve para enseñarte, te sirve de cierto, no te engañes.
hay pecado. Y ese pecado te va a destruir, ese pecado te va a matar, ese pecado te va a desviar, ese pecado va a hacer que te alejes. No te engañes. Pero ¿qué crees? Bien, se desata una pelea. Y dice aquí, luego, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí. O sea, lo que es bueno. ¿Habrá algún mandamiento en la ley de Dios que podamos decir que para nosotros es muerte? No, porque la intención de la Torá no hay ningún mandamiento que sea malo. Dice la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos. Ahora vean, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí, ojo, ¿la ley cómo es? Espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Les vuelvo a repetir, Pedro se inventaría y le diría a Pablo, habla más claro. ¿Qué está diciendo literalmente? ¿Qué te está diciendo? Que va a haber una lucha. Va a haber una lucha. Va a haber una lucha entre tu espíritu y tu carne. Y te va a decir, fíjate bien, tu espíritu, dice la Escritura que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que el obedecer los mandamientos de Dios ya no es algo que nos gloriemos en nosotros, porque Dios está poniendo el que nosotros los obedezcamos. Pero vamos a encontrar resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que está sujeto a pasiones. Y entonces cuando ese cuerpo sujeto a pasiones le dices, no puedes comer cerdo, tu cuerpo el perro negro va a decir, unas manitas de cerdo en vinagret, una torta de lechón con la trompa de, no, unas carnitas, no, ¿qué no lees la Biblia? Además, la Biblia dice que el Señor santificó todo. No. Y entonces, ¿qué te va a decir tú? ¿Qué te va a decir? Te está hablando que va a haber una pelea y que, ¿qué crees? Va a haber ocasiones en que vas a perder esa pelea. ¿Cuántas veces de repente nos enojamos y dejamos, se va la paloma, desciende el cuervo y ya te enojaste con tu esposo, ya te enojaste con tu esposa ya te mandó por las cocas y tú ya fuiste por las cocas, ¿no? ¿Y cuántas veces? Y ya después de que se gritaron y todo, de repente, ¿qué dices? ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué viene? Ahí te das cuenta que cuando te sientes mal, dices, ¿sabes qué, Señor? Perdona. ¿Y qué te lleva el proceso? Te lleva el proceso a arrepentirte y a pedir perdón y a empezar a poner por obra y a poner por obra los conceptos espirituales que te van a llevar a tener victoria sobre cada una de esas luchas. Pero depende qué. Por eso dice que el cristiano, Yeshua dice claramente, y Pablo también va a decir, el creyente, el que ha nacido de nuevo, no vive en el pecado, no practica el pecado. Puede caer en el pecado, pero no vive en el pecado. Cuidado cuando tú estás si tú estamos viviendo practicando el pecado.
porque quiere decir que ¿qué? Que entonces no es mentira que has nacido de nuevo. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿a quién le estás dando de comer? Pablo dice bien claro, está diciendo aquí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, es la ley del pecado, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley, la Torá, que es espiritual. Dice, me deleito en la ley, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde va a estar la ley? En la mente. ¿Dónde se genera la pelea? En la mente. Aquí es en donde tu carne te va a decir, solo poquito. O al fin que nada más es un besito. ¿No? Ay, solo es un taquito. Se van a sentir mal si no me como ese taquito de pastor con cebollita, con su piña. Se van a sentir mal. Y como es más importante que les hablemos de Cristo, yo voy a, Señor, me sacrifico para que ellos conozcan de tu palabra. ¿Dónde se va a dar la pelea? ¿Dónde se está dando la pelea? Aquí. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vean, está diciendo, recuerden quién está hablando Pablo. Pablo te está diciendo, miserable de mí. O sea, Pablo seguía batallando con su recochino cuerpo. Y Pablo, ¿qué te está diciendo? Nuestro cuerpo ha sido ahora el Señor, ¿qué te dice? Sirve al Señor con tus miembros. Para que seas, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Ahora, si el templo del Espíritu Santo, ¿sabes por qué es templo del Espíritu Santo? Esto es bien y con esto vamos a cerrar. ¿Sabes que el Espíritu de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? Y sabes que alguien es declarado libre cuando es declarado justo. Quiere decir que no esperes que en tu cuerpo, que el Espíritu de Dios esté en tu cuerpo si tu cuerpo está sucio. Si tu cuerpo está sucio, si estás sirviendo al pecado, tú no esperes que Dios sobre a través de tu cuerpo. Y cuando hablo de que está sucio es que a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce. Y cuando te está diciendo que te está hablando, te está diciendo nuestros cuerpos somos miembros del Señor, somos uno con Él, es que el Espíritu, ¿sabes que para que estuviera el Espíritu Santo, cómo estaba el templo? ¿Cómo tenía que estar el templo? Santificado, lavado, limpiado, para que Él pudiera habitar. Porque Él viene a poner orden. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios que Jesucristo Señor nuestro, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? Pablo aquí no se está dividiendo en dos personas, que no está diciendo, ay Señor, como el día de hoy, uy, este versículo no lo han agarrado un chorro. Ay Señor, yo sé, tú conoces mi corazón, que yo te quiero adorar. Pero es que la secretaria estaba bien buena, Señor, y por eso dije, ahora sí, Señor. Pero tú conoces mi corazón. O el vecino, ¿no? Ay, Señor, tú sabes cuánto soy fiel a mi marido en mi mente, pero en mi corazón me voy con el lechero. No está diciendo eso Pablo. Pablo lo único que está diciendo es que está reconociendo que su mente no va a dejar dominar a ¿qué? Y que ¿qué? Dice, el Pablo reconoce, lo peor que puedes hacer es no reconocer que tienes un problema. Cuando tú reconoces que hay un problema, ¿qué tienes que hacer?
En consecuencia, buscas hacer todo para que ese problema se resuelva. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que con eso está cerrando Pablo. Pablo entiende, dice, son dos leyes, y esas dos leyes no las voy a poder quitar hasta que mi cuerpo sea santificado, sea regenerado. Pero mientras mi mente, con la mente, la ley del Señor, voy a someter a los deseos de mi carne. Y esta lucha, ¿cuándo tengo que dejar de luchar? Todos los días tengo que luchar. Por eso Pablo decía, miserable de mí, porque todos los días tu cuerpo se va a querer rebelar contra ti. Todos los días, todos los días. Por eso tu peor enemigo, existe Satanás, y claro que sí está Satanás, existe el mundo y que es el sistema, pero tu peor enemigo eres tú, porque es el que está deseando lo que el mundo quiere. Amén. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahí iban a comentarlo. Bueno, siento feo decir esto, pero cuando no hacemos caso, y lo he vivido también, es una cuestión de tiempo. ¿No? Una cuestión de tiempo de que se te van a venir. El problema que tienes, como no lo atendiste, es una cuestión de tiempo que te va a acabar. Físicamente y espiritualmente. Claro. Es una cuenta regresiva que ya está y el tiempo va a llegar. Va a llegar. Claro. El pecado produce muerte. Esa secretaria va a producir tu muerte espiritual, la desaparición de tu familia. Ese lechero va a producir el pecado y la desaparición de tu familia. Esa persona que no creas va a producir tu muerte. Por eso, cuando detectas, tienes que atenderlo. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Si no, vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con la bendición sacerdotal. Vamos a ponernos de pie. Vamos a... Vamos a hacer la bendición. Gracias a Abba por la palabra. Yahweh significa y te guarda. Yahweh agarra su vida. Yahweh de poner su rostro. Gracias a los hijos de Israel. Vamos a orar.